traer este tema porque creo que es un tema que siempre contribuye, que siempre es importante, y es cómo hablar asertivamente con mi hematólogo, aprendiendo a hacer preguntas poderosas. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya son expertos en eso, tienen unas relaciones divinas con sus médicos, muy cercanas, pero de pronto a otros les ha costado un poquito, ¿cierto? O están empezando en ese proceso y no tienen muy claro hasta dónde pueden llegar con su médico. Ella me hace que sí, que se identifica con eso, exacto. ¿Qué tanto le puedo preguntar? ¿En qué tono? Etcétera. A veces tenemos muchas dudas y muchos miedos respecto a este tema. Entonces la idea es que podamos aclarar un poquito este tipo de cosas. ¿Alguna vez, por ejemplo, usted salió de la consulta y luego pensó, ay Dios, justo se me olvidó preguntar lo más importante? ¿Cómo se me pudo olvidar? ¿Sí? Y eso nos pasa. ¿Por qué? Porque vamos con ansiedad, vamos con un poquito de temor y claro, cuando ya estamos sentados frente a él, la mente se nos queda en blanco y se nos olvida todo, ¿cierto? Y justo la pregunta clave no la hacemos. A veces también salimos, ¿cómo te fue? Sí, bien, le entendí al doctor. Bueno, no, realmente no. No entendí mucho, ¿sí? Porque nos cuesta a veces entender ese lenguaje técnico de nuestros hematólogos. Claro, nosotros con el tiempo nos vamos familiarizando con eso. A mí me encanta también ver cómo los pacientes, a medida que evolucionan en sus procesos, se vuelven súper expertos en toda la parte técnica relacionada con su diagnóstico y ya hablan en los mismos términos de su médico, de la enfermera, y eso también es maravilloso. Pero al comienzo puede costar un poco, porque todo ese lenguaje es nuevo para nosotros y tenemos que empezar a conocerlo y a familiarizarnos con él. Y o nos da pena, sí. ¿Y alguna vez sintió miedo o pena de parecer intenso o incómodo de preguntarle demasiado a su hematólogo? Levante la mano el que ha sentido esto en algún momento. Exacto. ¿Sí? Le da pena. Bueno, eso pasa. Bueno, ¿qué debemos saber? Que una buena consulta médica no es un monólogo. Y ayer lo decía la doctora Virginia Bello. Ella me abonó mucho en su charla a este tema el día de ayer. Ella lo decía muy claro, esto es una conversación entre dos o más personas. ¿Por qué dos o más? Porque a veces entramos con el cuidador y la conversación es de tres, ¿cierto? Porque el cuidador también tiene cosas importantes que aportar en esa conversación. Las preguntas poderosas pueden cambiar la experiencia del paciente y la del médico. Entonces miren la importancia de saber hacer preguntas. Eso, yo digo que eso es todo un arte. Y esto no es solo para hablar con nuestro médico, es para cualquier tipo de comunicación, es para cualquier tipo de relación que tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. A veces no nos enseñan a comunicarnos, lo vamos aprendiendo de manera natural de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, pero nunca nos enseñan, no, mira, para que tú seas asertiva tienes que decir X o Y. No, no nos lo enseñan tan así, ¿cierto? Entonces, qué importante que hoy podamos salir de acá sabiendo que eso es algo que se puede aprender, ¿sí? A veces vemos al médico así como que nos da terror. Sí, es que él es tan serio, es que siempre está bravo, es que no soy capaz de preguntarle porque me contesta mal, ¿sí? A él le da risa, yo creo que a él le ha pasado, ¿sí? Que a veces le tiene un poquito de miedo al médico y cree que es así como un ser aterrador, ¿sí? Pero resulta que el médico es un ser humano como nosotros, que tiene familia, que tiene pareja, que tiene hijos, que tiene nietos, ¿cierto? Que tiene una vida también detrás de esa bata blanca. Eso se nos olvida a veces porque nos acostumbramos solamente a ver a ese Dios que está detrás de la bata blanca, el que todo lo sabe, el experto. Y sí, él también es eso, pero es un ser humano que también tiene angustias, preocupaciones, que a veces de pronto está serio en consulta porque ese día tuvo una discusión con su esposa antes de salir de la casa, ¿sí? O que de pronto está un poco desconectado en la consulta porque tiene un hijo enfermo, ¿sí? O porque de pronto lo escuchó a usted, pero no le contestó de la mejor manera porque su hija va perdiendo el año y ella está triste y abrumada con eso. Son situaciones cotidianas que como cualquiera de nosotros, ellos también tienen. Pero a veces nosotros como pacientes somos muy exigentes, ¿cierto? Y queremos que el médico siempre esté con una sonrisa para mí, siempre me mire a los ojos. Claro, eso es un escenario ideal, pero no siempre probablemente lo vamos a lograr porque a veces ellos también viven sus propias luchas y sus propias presiones y no podemos apartarnos de eso. Exactamente, eso, tienen toda la razón.
Miren, tenemos miedos y tenemos mitos, ¿cierto? A veces creemos, ay, el médico se va a molestar si le pregunto. ¿Mm? O no hay tiempo ni para hacer una sola pregunta. Esa consulta es tan chiquita que no, eso no me va a dar tiempo ni siquiera de hacerle una pregunta. No sé cómo preguntar. No tengo ni idea cómo preguntarle a mi doctor esta duda que yo tengo. ¿Sí? No voy a entender la respuesta, entonces ¿para qué le pregunto? Sí, igual yo no le entiendo. ¿Cierto? ¿Nos ha pasado eso? Mire, a ella le da risa. Yo creo que a ella le ha pasado varias veces. Pero miren entonces, ¿cómo podemos replantear esos miedos? Entonces, el médico se va a molestar si le pregunto, ¿qué tal si mejor decimos, oye, un buen especialista necesita pacientes que hablen, que expliquen, que pregunten, ¿sí? No hay tiempo ni para una pregunta. Bueno, una pregunta clara, bien formulada, puede ahorrarle errores, angustias y complicaciones al paciente. Entonces, eso también le sirve al médico. No sé cómo preguntar. Bueno, preguntar también se aprende. Y vamos hoy a aprender aquí un poquito de cómo hacer ese. No voy a entender la respuesta, entonces, ¿para qué pregunto? Bueno, de entrada puedo pedirle al médico que me explique en un lenguaje que yo como paciente pueda entender. ¿Sí? De manera amable yo puedo pedirle eso. ¿Qué es comunicación asertiva? Esa que pocas veces nos enseñan, ¿cierto? Que no nos enseñan en la universidad, que no nos enseñan en el colegio y que a veces en la casa tampoco. Es algo que aprendemos de manera natural, ¿sí? De hecho, a los médicos, quiero que ustedes sepan, tampoco les enseñan eso, ¿sí? Cómo dar malas noticias, cómo hablar con su paciente, a ellos no les enseñan eso, ellos hacen lo que pueden también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa comunicación asertiva? Expresar mis dudas con claridad. Ya vamos a ver qué es con claridad. Hablar con respeto. Fíjense que el respeto es algo supremamente importante, y lo decía ayer la doctora Virginia. Si el paciente llega y está en consulta, no me mira a los ojos, está serio, está preocupado por el celular, ¿ustedes creen que eso va a hacer que el médico se conecte con ese paciente? No, el respeto es en doble vía. Nosotros a veces exigimos que el médico esté para nosotros, ¿cierto? Que esté solo para mí, pero nosotros como pacientes tampoco ponemos la parte que nos corresponde, la dosis de respeto que requiere esa relación. ¿Vamos a avanzar? Sí. Sí, esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que conocemos, claro que sí. Decir lo que siento y lo que necesito, pero de manera concisa. O sea, para el médico sí es importante conocer nuestras necesidades. Eso sí es muy importante para el médico. Lo que pasa es que como pacientes a veces no sabemos expresarlas, porque nosotros, a ver, la fundación lleva 20 años trabajando con personas con diagnósticos de cáncer en la sangre y que hemos encontrado que muchas veces le preguntamos al paciente una cosita, así, ¿cómo se siente hoy? Esa es la pregunta. Y el paciente, bueno, pues por allá en el año 1980 yo me sentía más o menos, ¿cierto? Pero resulta que yo le pregunté, fue, ¿cómo te sientes hoy? O sea, responder lo que nos preguntan requiere de cierta habilidad también. Es todo un arte también, como hacer buenas preguntas. Tenemos que como pacientes entrenarnos en eso también. Ustedes les da risa porque yo sé que a ustedes les ha pasado. Ayer alguien acá me cuestionaba que porque no había espacio para preguntas. ¿Ustedes se imaginan que nosotros abriéramos el micrófono para preguntas? Habríamos salido a las 7 de la noche. De verdad que sí. Habríamos salido a las 7 de la noche. Yo de verdad quisiera, y dimos el espacio para preguntas en las sesiones simultáneas. Allá pudieron hacer las preguntas a sus especialistas, pero acá en plenaria estaban casi 200 personas. O sea, si de las 200, 100 quieren hablar, ¿cómo hacemos? Muy difícil. No todos los espacios nos permiten contar nuestras historias. Las historias de ustedes son hermosas, son maravillosas. Nosotros quisiéramos conocer todas sus historias, pero tenemos que saber en qué momento yo puedo contar mi historia, ¿sí? ¿Cuál es el espacio para contar mi historia? Probablemente no sea en un espacio académico como este. Habrá otros espacios para eso. Probablemente este sea un espacio para aprender a hacer preguntas poderosas y ya vamos a ver qué es eso. Bueno. Mirar al médico a los ojos, importante, ya lo decía también la autora Virginia ayer, decir lo que siento y lo que necesito, pero de manera concisa. Ya vamos a ver qué es eso de claro, conciso, sí, porque eso como que son términos muy cotidianos que todos sabemos, pero no estoy tan segura que todos tengamos realmente comprendido qué quiere decir eso. Parafrasear la respuesta para asegurar que se entendió de manera correcta, eso es importante, ¿sí? Cuando a uno le dicen algo,
Cuando su médico le dice algo, bueno, mi querida Julita, usted se va a tomar este medicamento todos los días, usted no puede suspender su terapia, ¿sí? Si tiene alguna malestar gastrointestinal, alguna dificultad, nos tiene que comentar, pero no puede suspender la terapia porque entonces ahí se nos va a dañar la adherencia al tratamiento y podemos tener complicaciones más adelante. ¿Queda claro, Julita? Sí, sí, doctor. Lo que le entiendo es que mi medicamento me lo debo tomar siempre sin falta, ¿sí? Así yo me sienta mal, me lo debo tomar. Pero que si ya me siento muy mal, yo vengo y le comento a usted, ¿eso es correcto? Sí, eso es correcto. Yo puedo parafrasear lo que el médico me está diciendo para corroborar si yo entendí bien. Pueda que en ese parafraseo haya entendido totalmente distinto y entonces el médico ahí aprovecha y me dice, no, 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 lo que te quise decir fue, y ahí me corrige, ¿cierto? Entonces eso es importante. Y que es también comunicación asertiva, participar de las decisiones relacionadas con mi salud, ¿sí? De eso ya hemos hablado también un poquito. ¿Qué no es comunicación asertiva? Pues desde luego que no es pelear, ¿cierto? Ni aquí, ni en ningún espacio, no es eso, ¿cierto? ¿Quién peleando abre puertas? No, no es por ahí, es peor. Bloqueamos al otro, ¿cierto? No es peleando como logramos que nos expliquen, que nos miren a los ojos, que nos atiendan con respeto. No, no es por ahí. El respeto abre puertas. Entonces siempre debemos priorizar eso en todo tipo de relación. Desconfiar, la doctora Virginia ayer hablaba de la importancia de la confianza y ella decía, si usted como paciente no confía en mi expertise como médico, cámbiese de médico, pida el cambio. Ella lo decía así de crudo, pero esa es una realidad. Si no nos da confianza a nuestro médico, probablemente no vamos a poder construir una relación empática y asertiva con él. Entonces, recuerden que ustedes tienen derecho a pedir cambio de médico siempre que esté dentro de la red de la prestación de servicios de su EPS. Y eso es importante que lo sepan. Pero a veces, ¿qué pasa? También yo les cuento cosas de todos estos 20 años, es que no es poco tiempo, ¿sí? He recordado pacientes que cambian 2 y 3 veces de médico y con ninguno les funciona. ¿Será que el médico es el problema? ¿Ustedes qué creen? Probablemente no, ¿cierto? Bueno, exigir agresivamente no, quedarse callado tampoco, porque entonces como a veces tenemos tanto miedo, no queremos incomodar al médico o no le pregunto porque no voy a entender, me quedo callado. No, pues tampoco podemos irnos a ese extremo, ¿cierto? Hay que encontrar un punto medio que nos funcione a los dos. Juzgar al médico sin darme la oportunidad de conocerlo. Ay, no, ese señor tan bravo. No, 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 no. No, ese señor no, no me gusta, no, pero tampoco nos damos la oportunidad de conocerlo un poquito, de llegar con una sonrisa, doctor, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra? Nosotros a veces desde que entramos también entramos serios y también entramos con una barrera aquí, ¿cierto? Que le ponemos al médico y no nos damos cuenta. Entonces, qué importante también que de nosotros nazca el construir esa relación cercana y de confianza con nuestro médico. Yo creo que una sonrisa siempre, siempre, incluso ante la persona más brava y más difícil, una sonrisa siempre será un arma muy, muy poderosa para la comunicación. Bueno, ejemplos de comunicación asertiva. Doctor, entiendo que el tratamiento es urgente, pero me preocupa cómo afectará mi calidad de vida. ¿Podría explicarme qué áreas de mi vida se podrían afectar? Miren esa pregunta tan bonita, tan clara, ¿sí? Y le estoy hablando desde mi preocupación, ¿cierto? Y eso al médico le importa, porque al médico le importan nuestras necesidades y nuestros intereses y preocupaciones. Quisiera entender mejor los efectos del tratamiento A versus el tratamiento B. Antes de decidir, doctor, ¿podría explicarme un poco mejor esas diferencias? Me sentiría más tranquila si tuviera más información acerca del plan de tratamiento, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, me sentiría más tranquilo. Yo estoy anteponiendo mi sentir también en esa pregunta. Para mí es muy importante escuchar de usted cómo el tratamiento puede afectar mi visión. Ese es solamente un ejemplo. Hay por ahí un medicamento nuevo para mieloma que probablemente puede tener afectación en algunos pacientes a nivel de su visión. Ustedes se imaginan, por ejemplo, si el paciente es un conductor, pues eso le va a afectar de manera importante su calidad de vida. Entonces, probablemente ese paciente no sea candidato para esa terapia, ¿cierto? Porque su vida laboral se va a ver absolutamente truncada. Entonces, qué importante eso. Doctor,
cómo ese tratamiento va a afectar mi visión. Yo quisiera entender mejor eso. No es explíqueme, doctor. No, quisiera entender mejor eso. Eso es más asertivo, ¿cierto? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Bueno, bien. Entonces, ¿qué son preguntas poderosas? Vamos a ver entonces qué son preguntas poderosas. Son aquellas que nos ayudan a entender mejor, son aquellas que generan claridad, que permiten tomar decisiones, que abren una conversación útil. Hay preguntas que no llevan para ningún lado, ¿sí? Claro, hay unas que son para romper el hielo, esas son importantes. Cuando uno entra en la conversación y no tiene mucha confianza, uno también necesita una preguntita ahí rompehielo. Ay, doctor, no, ¿qué tal este tráfico de esta ciudad, no? No, doctor, en Bogotá no para de llover, mire esto. ¿Sí? A veces hacemos eso está bien, son rompehielos, para no entrar uno como directo al tema, que no me he sentado y ya, bueno, doctor, cuénteme. Entonces, ¿cómo va mi mieloma? Pero no me he sentado todavía, ni lo he saludado. No, también se necesita como un rompehielo antes de entrar en el tema, ¿cierto? Abren conversaciones útiles, ayudan al paciente a participar activamente en su cuidado. Y no siempre son las preguntas perfectas, ¿saben? No se preocupe tampoco por eso. No tienen que hacer preguntas perfectas. Pero sí es una pregunta que produce información valiosa y que acerca al paciente a sentirse más acompañado, más seguro. Entonces, miren los atributos de esas preguntas poderosas. Las 4C de esas preguntas poderosas, que sea clara, que sea concisa, que sea coherente y que sea comprensible. ¿Sí? ¿Qué es claro? Mire, sencillito, sencillo de entender, es decir, no necesitamos palabras muy rebuscadas para decir algo sencillo, ¿cierto? Nuestro lenguaje cotidiano, nuestro lenguaje coloquial, nuestro lenguaje siempre estaría bien para poder formular una pregunta clara. Conciso, qué importante esto para las personas que nos gusta hablar mucho, ¿cierto? Y que nos cuesta trabajo concretar. Es expresar nuestras ideas con pocas y adecuadas palabras. Es ser breves y precisos. Breves y precisos. Eso es muy desafiante. Eso es todo un rol. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a dejar 3. Gracias. Muy bien. Coherente, una relación lógica con otra cosa o entre sus partes, es decir, argumentos sólidos, porque a veces decimos una cosa y después nosotros mismos nos contradecimos y al final no supimos qué fue lo que dijimos, ni siquiera nosotros, no somos coherentes. Pues también tenemos que darle como un hilo lógico a nuestra idea, ¿cierto? A veces sirve que la escribamos antes. Si nos cuesta mucho hacerle la pregunta al médico cuando ya lo tenemos al frente porque nos asustamos, creo que escribirla antes ayuda muchísimo, ¿cierto? Comprensible, aquello que se puede interpretar con claridad, sin ambigüedades. Pero miren, cuando a uno le toca decirle al paciente, ¿me lo repites? Porque probablemente no tiene estas 4 Cs, ¿cierto? Si uno lo entiende a la primera, es porque probablemente la pregunta estuvo bien formulada y fue clara, concisa, coherente y comprensible. Pero a veces el pobre médico también tratando de descifrar lo que ustedes quieren decirle, ¿no? No es fácil también. Bueno. Miren, acá hay ejemplos de preguntas poderosas. Una pregunta poco útil podría decir, doctor, ¿voy a estar bien? Es una pregunta difícil para un hematólogo, ¿sí? Porque cada paciente es diferente y no sabemos. Podemos cambiarla por, doctor, ¿qué pronóstico puedo esperar con este tratamiento? ¿Sí? O, doctor, ¿eso es malo? Cambiarla por, ¿qué implicaciones tiene este resultado, doctor? ¿O qué significa este resultado de esta biopsia? ¿Mm? En lugar de decirle, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, doctor? Podemos decirle, bueno, doctor, ¿cuál es el siguiente paso en mi tratamiento? ¿Mm? En lugar de decirle, doctor, ¿me va a doler? ¿Cómo le tenemos de miedo al dolor los seres humanos, cierto? Podríamos más bien preguntarle, doctor, ¿qué efectos secundarios son más frecuentes y cómo puedo manejarlos? Y ahí ustedes también se van volviendo muy técnicos y entonces el doctor ya los va a mirar como, wow, con más respeto porque usted es doctor, hábleme de los efectos secundarios de mi tratamiento. Entonces el doctor dice, este es un paciente informado. Y él se tiene que también poner a la altura de ese paciente que está más informado. ¿Ven? Entonces, qué importante que nos familiaricemos también con estos términos. En lugar de decirle, bueno, doctor, entonces, ¿ahora qué hago? Porque a veces somos así.
no somos tan respetuosos, no tenemos tanto tacto. Bueno, dígame a ver, ¿qué hago? Y el médico, bueno, entonces en lugar de eso, ¿qué tal si decimos, doctor, qué opciones tengo para manejar mi condición, mi enfermedad, ¿sí? Y si tengo más de una opción, ¿cómo se diferencian esas opciones? ¿Cuáles son las ventajas de la una versus la otra? ¿Sí? ¿Cuál tiene más efectos secundarios? Yo que, por ejemplo, me dedico a cuidar mis nietos, para mí es importante que yo pueda seguirlo haciendo. Y, por ejemplo, usted me dijo que el tratamiento A me va a producir adormecimiento en las manos, me va a producir dolor. Eso me preocupa porque, pues, no quiero dejar de cuidar a mis nieticos, ¿cierto? Entonces, también poder hablar desde las necesidades de nuestra cotidianidad, pero con esa claridad, eso puede ayudar mucho a su médico también a escoger lo mejor para ustedes. Bueno, miren acá una serie de preguntas para entender mejor la enfermedad. Doctor, ¿qué tipo de enfermedad tengo? ¿Sí? Ustedes saben que cáncer en la sangre son un grupo amplio de enfermedades. Y así les digan a dos personas que tienen leucemia aguda, probablemente la leucemia aguda tuya no es igual a la leucemia aguda tuya. Entonces, poderle preguntar al médico qué tipo de enfermedad tengo es importante para empezar a entenderlo y a familiarizarnos con eso. ¿Qué significa el resultado de la biopsia, doctor? ¿Mm? Ven, ¿la enfermedad está controlada, está activa o está avanzada? ¿Qué significa estadio 3, doctor? No entiendo eso. ¿O es un estadio? Es que acá dice estadio, no sé. ¿Me están hablando de un estadio o qué es eso? ¿Sí? No, estadio de la enfermedad. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Preguntas sobre el tratamiento. Muchas podemos hacer, miren. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento, doctor? Entonces ahí él les va a decir, bueno, tenemos una opción curativa, el objetivo va a ser curarte. Tenemos una opción paliativa, tenemos una opción que vamos a controlar la enfermedad, vamos a ver cómo vas respondiendo, ¿cierto? Pero poderle preguntar por el objetivo del tratamiento es importante. ¿Qué beneficios se esperan con ese tratamiento que usted me está prescribiendo? ¿Qué efectos secundarios son los más frecuentes? Porque necesitamos saber cómo eso va a afectar mi calidad de vida, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Importante. Estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de años, estamos hablando de toda la vida, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Con qué frecuencia? Tendré que verlo, doctor, porque a veces vamos y ya no volvimos. No. Entonces, creo que la doctora Claudia Gudelo, a los que estuvieron ayer en la charla de leucemias crónicas, les decía, que la relación entre el paciente y el hematólogo era como un matrimonio, ¿no? Y no nos podemos divorciar, dijo así. Esto es para siempre. No nos podemos divorciar. Miren qué importante eso. Bueno, mi tratamiento será hospitalizado, será ambulatorio. Importante saber eso también. ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? Pero eso no lo vamos a preguntar en la primera consulta, ¿no? Entonces parte de la asertividad. No es que ustedes ahorita le lleguen allá al doctor con toda esta cartilla de 30 preguntas, por favor, porque viene aquí los hematólogos mejor dicho. No, 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 no. Son opciones de preguntas que ya vamos a ver cómo se deben dosificar, ¿sí? Porque esto no se puede hacer todo así, como que si el paciente solo tuviera consulta con nosotros todo el día, ¿cierto? Bueno, bueno, esto ya lo vimos. Tengo otras opciones si este no funciona o esta es mi única opción. Tendré que ver a otros especialistas, ¿sí? Pregunta sobre mi calidad de vida, ¿cómo se va a afectar mi calidad de vida? ¿Podré trabajar? ¿Sí? ¿Podré seguir trabajando o tendré que suspender un tiempo? ¿Se va a afectar mi alimentación, mi sueño, mi energía? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor durante el tratamiento? ¿Cómo yo como paciente me puedo ayudar también? ¿Sí? ¿Y qué apoyo emocional me recomienda? Pero ahí podemos encontrar de todo. Mira, hace poco una amiga que fue diagnosticada con leucemia linfocítica crónica me cuenta su experiencia. Digo, bueno, ¿quién te vio? ¿Qué médico te está viendo? Y me dice, ¿cómo te fue? No sé. Ella es muy tranquila. De entrada les digo que la conozco porque es mi amiga. Es una persona tranquila. Pero le estaban diciendo que tenía una leucemia linfocítica crónica y que por ahora no iba a necesitar tratamiento. Primera cosa difícil para entender, ¿no? Que te digan que tienes leucemia, pero que por ahora vamos a esperar. Te vamos a observar y vamos a esperar. Para que, dado el momento en que ya lo necesites y te beneficies de ese tratamiento, podamos empezar. Pero no es ahora. Entonces, eso no es tan fácil de entender para un paciente, ¿cierto? Y segundo, claro, pues ella estaba un poquito ansiosa porque pues tenía muchas preguntas.
como siempre será inesperado recibir un diagnóstico de estos, pues ella estaba algo abrumada y no sé cuántas preguntas le habrá hecho, pero la última que le hizo fue, doctor, ¿y usted me recomienda algún apoyo emocional? ¿Usted me recomienda que yo pida cita con algún psicólogo? Y él le dijo, vea, la veo muy ansiosa, por favor, y llamó a la enfermera, hágale una interconsulta con psiquiatría. ¿Cómo creen ustedes que quedó esta paciente? Entonces, a veces pasa eso, ¿sí? Claro, sí estaba un poquito ansiosa. Lo que pasa es que el médico no calculó que haberla de una vez diagnosticado y mandado con el psiquiatra, pues no era algo que a ella le fuera a ayudar en ese momento. Pues se sintió muy mal, salió muy mal de la consulta, entonces volvemos a lo mismo. La relación se construye entre los dos. Probablemente ella sí lo abrumó un poquito, con muchas preguntas, más de las que él podía tal vez en ese momento resolver, y por eso su reacción fue esa. Eso no lo hace un mal médico, ¿cierto? Volvemos al tema, es un ser humano que se sintió abrumado, ¿sí? Y que no supo cómo manejar esa situación porque en la Academia de Medicina nunca les explican eso a ellos. Ellos tienen que buscar los recursos de ellos como seres humanos para tratar de resolver estas situaciones con sus pacientes, pero no son los más expertos siempre en hacerlo. ¿Sí? También se equivocan, como nosotros también como seres humanos, pacientes o no pacientes, también nos equivocamos. Bueno, preguntas para tomar decisiones. Tengo otras opciones de tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de cada una de esas opciones de tratamiento? ¿Con cuál tratamiento tendré mayor afectación en mi calidad de vida? ¿Mm? ¿Cuál es la forma de administración y duración de los tratamientos? ¿Qué me recomienda usted para mi caso? Fíjense, porque no sé cómo vamos de tiempo, Juliana, que no te he mirado. Ah, mira, ya, gracias. ¿Qué me recomienda usted para mi caso? Miren qué importante esto porque, claro, nosotros pedimos toda la información sobre el tratamiento A versus el B, etcétera, pero lo bonito y lo ideal es que podamos decidir conjuntamente con el médico, ¿cierto? Y que para ustedes como pacientes que confían en su hematólogo, pues la opinión del médico sea importante. Claro, es que él fue el que estudió hematología y él es el experto en saber cuál es el tratamiento que más le conviene a su paciente, ¿cierto? Entonces, qué bonito que después de nosotros preguntarle, bueno, los beneficios de uno y otro, al final le digamos, doctor, ¿y usted qué me recomienda? Para mi caso, ¿cuál es mejor, el A o el B? ¿Cierto? Eso es muy importante. Preguntas para cerrar bien una consulta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer antes de la próxima cita? ¿Qué señales deben preocuparme? ¿Podría resumirme, por favor, el plan de tratamiento? Miren, hacer preguntas mejora la seguridad del paciente. Varios estudios resaltan que los pacientes que preguntan identifican mejor los signos de alarma, entienden mejor los efectos secundarios, detectan errores más fácilmente y participan mejor de esa toma de decisiones compartidas en salud. Entonces, fíjense que preguntar también es una forma de cuidarse, ¿sí? Recomendaciones finales, bueno, dosificar la información. Entonces, mucho cuidado con llegar con la libreta llena de 20 preguntas en una consulta. No podemos hacer eso porque vamos a abrumar a nuestro médico y sí, tenemos que ser conscientes que los tiempos en consulta son muy limitados y que nosotros tenemos que aprender a priorizar para cada consulta las preguntas claves de esa consulta y del momento en el que yo estoy en mi tratamiento. Es decir, si es mi primera cita, yo ya no le voy a decir al doctor, bueno, ¿y si esto no funciona? No, no seamos tan pesimistas. No hemos empezado el primer tratamiento y ya estamos empezando que no va a funcionar. No nos anticipemos tanto. Esa pregunta vendrá para después. Si de pronto las cosas no resultan bien con la primera opción y estoy en una recaída, bueno, de pronto ese sí es el momento de preguntarle al doctor, ¿cierto? ¿Hay más opciones para mí? Explíqueme esas opciones, doctor. Anotar las preguntas previa a la consulta y tienen una agendita, úsenla para eso, si no tenían una libretica para eso. Y lleven ahí sus preguntas priorizadas, bien formuladas, preguntas poderosas con las 4 Cs, ¿que son cuáles? ¿Cuál es la primera C? Claro, conciso, coherente y comprensible. Sí, muy bien. Ir acompañado ayuda a recordar cosas importantes. A veces a nosotros se nos olvidan cosas, pero nuestro cuidador sí dice, no, lo tengo, yo me acuerdo que él dijo es. ¿Sí? Es que importante también eso. Entonces, miren, preguntar no es desafiar al médico, es participar en tu cuidado. La información y el conocimiento disminuyen la ansiedad y el miedo, porque a veces tenemos mucha ansiedad, pero es porque estamos frente a algo que no conocemos, ¿cierto? Y cuando uno se está enfrentando a algo que no conoce, está lleno de incertidumbre.
Pero en la medida en que empezamos a entender y a conocer esa leucemia o ese mieloma o lo que sea y a familiarizarme con el protocolo de tratamiento, etcétera, mi ansiedad va bajando, ¿sí? Porque yo ya me siento más tranquilo, más seguro, más confiado, ya sé qué es lo que tengo, conozco el tratamiento y entonces ahí empieza a bajar mi ansiedad. Entonces, fíjense qué importante la información para eso también. Un paciente informado no es un paciente difícil, es un paciente más seguro. Tu voz también cuenta. Hoy día se espera que los pacientes participen en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Es decir, no queremos pacientes tan pasivos como décadas atrás. No, queremos pacientes que sepan formular preguntas poderosas y que tengan relaciones más proactivas con sus médicos. Mire, nosotros hicimos un estudio hace algunos años, tal vez algunos de los que están acá participaron, y encontramos que más del 60%, es decir, 60, perdón, 6 de cada 10 pacientes preferían un rol pasivo en esa comunicación médico-paciente, ¿sí? Preferían que su médico tomara las decisiones, con o sin su opinión. 6 de cada 10, ¿sí? Miren, entonces decían cosas como estas. Decían, yo no sé nada de medicina, prefiero dejar eso en manos de mi médico, el que sabe. Yo lo dejo en manos de Dios y del médico, yo no participo. A la hora de la verdad, él es el que sabe qué medicamento me sirve, decía otra paciente. Y acá, el médico es el que tiene que ver el caso mío. Yo hago lo que él me dice y voy a lo que él me dice. Dejo la decisión únicamente en mi médico, lo que él diga y lo que él mande. Fíjense, eso no está mal, pero es un rol muy paternalista en el que le estamos dejando solamente la responsabilidad al médico. Y resulta que el paciente también tiene autonomía. Y ahí nosotros mismos como pacientes nos estamos negando a esa autonomía que tenemos como pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Un rol más activo, pero ese rol activo solamente un 5% del total de esos más de 100 pacientes que encuestamos lo tenía. Y era principalmente en pacientes más jóvenes, ¿sí? Los pacientes más jóvenes son más inquietos, preguntan más, se involucran más, de pronto les da menos pena. Pero los pacientes más mayores de 50 y 60 preferían se sentían más cómodos, digamos, con este modelo en donde lo que el médico diga para mí está bien, ¿sí? Sí. Bueno, la comunicación entre el paciente y los profesionales de oncología es un elemento fundamental en este campo. Esto es considerado una habilidad clínica clave. La comunicación efectiva en oncología se ha definido como un diálogo entre el paciente y el equipo médico, donde la información se transmite de manera satisfactoria y ninguna de las partes se ve restringida al dar sus opiniones, a expresar sus preguntas o sus preocupaciones. Ninguna de las partes se debería ver restringida en esto. Recuerden que el hematólogo es experto en la enfermedad, pero ustedes como pacientes son expertos en lo que ustedes viven y sienten. Muchísimas gracias.